Soy Latinoamérica, un pueblo sin piernas pero que camina. Mi nombre es Marcia Zambrano. El trabajo presentado a continuación trata sobre la Guerra Fría, la Operación Cóndor y sus efectos en América Latina. Este análisis compara estos elementos con la canción Latinoamérica del grupo Calle 13, una banda de Puerto Rico reconocida por las letras de sus canciones, ya que son un comentario social sobre temas de cultura y política latinoamericana y actualidad mundial. Para hacer esta comparación es necesario exponer qué sucedió en la Guerra Fría y la razón por la cual surgió la Operación Cóndor. La Guerra Fría y la Operación Cóndor. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1941 hasta 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética, reconocidas como las dos potencias nucleares en el mundo, mantuvieron relaciones diplomáticas posguerra muy tensas. Es denominada Guerra Fría porque durante este periodo las dos naciones nunca se enfrentaron utilizando fuerzas militares. El conflicto se originó por la discrepancia en las ideologías políticas y por el intento de implantar su sistema de gobierno por todo el mundo. Sin embargo, enfrentamientos militares tuvieron lugar entre las naciones aliadas de cada potencia, por ejemplo el bloqueo de Berlín en 1948, y también el apoyo de estas potencias a movimientos revolucionarios. Ejemplos claros son los golpes de Estado en diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. El comienzo de la Guerra Fría supuso un reordenamiento geopolítico por el cual el mundo quedaría dividido notablemente en dos bloques, socialismo y capitalismo. A causa de la Guerra Fría se produjeron varias migraciones de los países europeos a países latinoamericanos. Una gran cantidad de países de América Latina sufre un retroceso en la democracia debido a la influencia de la ideología política europea. Un acontecimiento bastante influyente para los modelos políticos comunistas fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 con Fidel Castro y su alianza con la Unión Soviética. Consecuentemente, la idea de un gobierno más igualitario se empieza a expandir. Las clases sociales altas y medias altas se ven afectadas por este modelo, y es aquí donde se producen los primeros golpes de Estado, apoyados por fuerzas militares influenciadas por Estados Unidos, en países como Chile, Argentina y Bolivia, que tenían gobiernos de derecha. Estados Unidos buscaba detener la expansión del comunismo en las zonas periféricas del mundo. El nacimiento del Cóndor. Alejandro Paredes en el 2001 expone que, en 1967, el secretario de Defensa norteamericano afirmó que el objetivo principal para Latinoamérica era el desarrollo de fuerzas militares y paramilitares locales para asegurar la seguridad interna. Estados Unidos se preocupó por el fortalecimiento de los ejércitos latinoamericanos, y solo entre 1970 y 1973 se destinaron cerca de $4.300 millones por difundir la doctrina de la seguridad nacional en distintas instancias de instrucción en el Cono Sur, gobiernos que propugnaron el desarrollo interno, postergando los acuerdos de explotación de recursos naturales con las multinacionales. El Cóndor vuela. El operativo Cóndor fue establecido de forma oficial en noviembre de 1975, en la primera reunión de trabajo de inteligencia nacional que fue realizada en Santiago de Chile. En un principio, la Operación Cóndor agrupó a Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Parece ser que posteriormente Perú y Ecuador tuvieron algún tipo de relación con la trama, al igual que grupos paramilitares contrarios a la Cuba socialista. La Operación Cóndor se puede dividir en tres fases diferentes. La primera, que consistiría en un intercambio de información entre los diferentes servicios secretos para establecer una base de datos con aquellos elementos a tener más en cuenta. Una segunda fase, que consistiría en la identificación del objetivo y la actuación contra este dentro de la zona geográfica del Cono Sur o de América del Sur. Y una tercera fase que consistiría bien en actuar contra el objetivo fuera de la zona de Latinoamérica o bien en apresar el objetivo y trasladarlo al país de origen. Las acciones más conocidas de la Operación Cóndor fueron la Operación Colombo, el seguimiento, traslado y eliminación de exiliados políticos en los países miembros, la fase 3 y el uso del terror en Centroamérica. Aparte de la Operación Colombo, en 1974, al menos 15.000 refugiados políticos sufrieron represiones ilegales y al año siguiente por lo menos 69 fueron amenazados para que abandonaran el país. La eliminación de los opositores a las dictaduras se repitió en todos los países del Cono Sur.
Los Estados Unidos apoyó con entusiasmo la Operación Cóndor en el Cono Sur, pero para sus acciones en Centroamérica, la CIA creó la CORO. El fin de la Operación Cóndor se puede situar a principios de la década de 1980, cuando el sistema democrático vuelve a asentarse en los estados de América del Sur. A partir de 1980 se celebraron elecciones pluripartidistas en varios estados latinoamericanos. La primera fue en Perú en 1980, después siguió Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay, y tardíamente Chile y Paraguay. No se puede afirmar que la Operación Cóndor haya sido borrada completamente de la vida política de Latinoamérica. Martín Almada sostiene que el cóndor sigue volando, pero ahora bajo el sistema de democracias vigiladas y tuteladas. Para concluir se muestran algunas frases de la canción mencionada inicialmente, las cuales pueden resumir la historia relatada. América Latina vista como una amenaza a Estados Unidos por su potencial para desarrollarse. Cómo se convirtió en un continente explotado por compañías multinacionales para sacar el mayor provecho de sus recursos. También la magnitud de la Operación Cóndor. Basta decir que 4 millones de personas fueron forzadas a escapar de sus países y buscar refugio en otros. Asimismo, la Operación Cóndor es responsable de 50.000 asesinatos, 35.000 desaparecidos y 400.000 detenciones. Y finalmente, cómo los latinoamericanos se revelan América Latina, gente de sueños, de lucha y de esperanza.